aprovechar esta hora para ver rápidamente los temas antes de continuar con o de abordar la actividad que hicieron del identirrogograma. Esto procurando tener el segundo parcial tentativamente el 24 o 25 de octubre. Así que, bueno, por esa semana. Así que vamos a comenzar. Keiloscopía, ustedes mandaron una actividad a mi correo sobre un resumen y un artículo que adjuntaron con su resumen. Así que me gustaría escuchar algún comentario que tengan al respecto de lo que hayan leído en sus artículos. ¿Alguien? ¿No? ¿Arlet? Sí, ¿sí se escucha? Sí. Ok, yo había visto que pues se le hacía como un estudio que pues tiene características en los labios, que es como el espesor, la disposición de las comisuras labiales, y las huellas, que es la forma en la identificación de las personas, y que pues se dirigía a base de su anatomía, el grosor de los labios, este, las líneas labiales, y cuando se hacía la impresión, el tipo que se veía si era visible, plástica o la- Ok. latente, Atente. perdón. Ok. Gracias, Arlet. De nada. ¿Alguien más? ¿Vale? Ok. Gracias. Jared, ¿alguien más? Oscar Fabián García. Aguilar Oscar. Sí, Oscar. Perdón, tenía el micrófono apagado. Yo Ok. encontré que las huellas labiales pueden permanecer hasta por 12 semanas en el caso del papel y que, por ejemplo, en otros materiales como en los vasos de vidrio pueden durar de 6 a 9 semanas, dependiendo cómo esté pues, el medio ambiente en el estén. Ok. Gracias, Oscar. Sí, la duración de las huellas. Ok. ¿Alguien más? Ujú. Sí, el nombre que se le da a la marca que dejan los labios, sí. Ajá. Ok. Sí, conocidos como manchas de carmín por el color del labial. Ok. ¿Alguien más?
Bien, sí, la mayoría abordó dentro de sus resúmenes lo que es el concepto de la quiloscopía. Algunos, si no es que en su gran mayoría también hablaron de las clasificaciones. De acuerdo al autor o la persona que realice la clasificación, vamos a encontrar que hay quienes designan un valor numérico o incluso alfanumérico, una combinación de letras y nombres, letras y números, perdón. Hablaban sobre estudios realizados sobre las huellas labiales, eh, qué tipo de huellas se encontraban, mayormente en hombres o en mujeres, o qué tipo de huellas, de acuerdo al estudio que habían realizado, se encontraban en el labio superior, en el labio inferior, la prevalencia de las mismas, la posible estimación de sexo y afinidad racial. Sí, ahorita es más lo que se me viene a la mente de lo que leí de sus resúmenes. Sí, el tipo de huellas labiales, las impresiones plásticas, las impresiones latentes, las visibles. Esta cuestión en cuanto a las visibles, las huellas labiales que están marcadas con que se pueden apreciar, vaya, sus características derivado de que tengan alguna sustancia de color en los labios, ¿no? A la hora de imprimirlas, las plásticas que están sobre cierto tipo de superficie blanda, estas no van a adquirir o resguardar mayores características. Y las latentes, es aquella huella que se deja derivada de la impresión de los labios, pero cuando estos no tienen ningún color en los mismos, ¿no? No tienen un labial, no tienen una bebida, no tienen nada de color que las haga visibles a la vista, ¿no? Hay que aplicarle algún reactivo para poderlas apreciar. Eso también lo manejaron. Y bien, ahorita vamos a continuar con lo que es la quiloscopía. Y sí, vamos a abordar esta situación del concepto, de la aplicación. Efectivamente, hablaron mucho de que se utiliza con fines de identificación, que el estudio de las mismas y la identificación que se puede dar al utilizarla es por medio de una vía comparativa, es decir, debemos tener un sujeto testigo para poderla comparar, ¿no? No es como que tengamos un banco de datos de huellas labiales de las personas, ingresemos una imagen, una impresión y ya nos arroje candidatos, ¿no? Tenemos que tener un sujeto testigo para poder realizar una comparativa. Yareli. Doctora, yo también leí que, o sea, este es muy fiable, pero que en caso de que son gemelos, ahí sí puede cambiar porque puede que sean idénticas también las huellas labiales. Bueno, lo que yo leí. Sí, gracias, Yareli. Sí, hay una controversia ahí en cuanto a autores. También vamos a ver dentro de la historia que sí, que mencionan que incluso en gemelos idénticos las huellas labiales varían, pero son controversias que se presentan también en determinados autores. Si bien también hablaban mucho o hicieron referencia de las características de las huellas labiales, como lo son estas, la unicidad, eh, solo una persona las tiene, ¿no? La particularidad de las mismas, vaya. Y que son indeformables, a menos que haya algún agente externo que produzca, por ejemplo, una cicatriz que pueda ahí marcar, ¿no? Pero pues duran para toda la vida. Y sí, sí he leído al respecto en esta cuestión de los gemelos. No se suele tener sujetos testigos, al igual que la rugoscopía es una herramienta muy útil para identificación, pero precisamente porque no se tiene o no está dentro de los datos que comúnmente se toman de una persona en un expediente clínico dental, en una ficha dental, no son datos que se tienden a registrar, ¿no? Entonces difícilmente se tiene un registro previo para futura confronta.
Aquí lo que puede pasar o su campo de aplicación, un ejemplo sería, por ejemplo, que en la escena del crimen, en un espejo, en una ventana, se localice una huella labial, en la cristalería, ¿no? Por ejemplo, en los vasos o copas. Y si se tiene un imputado, un presunto responsable, bueno, hacer el levantamiento de la huella labial, que se hace, por ejemplo, si tuviera una marca, un labial, pues una coloración, un rojo, por ejemplo, se coloca una cinta adhesiva transparente sobre la marca, procurando que no haya burbujas y se levanta. Esa marca se va a venir tal cual en la cinta adhesiva. Esta posteriormente se pasa a una tarjeta de trasplante, que no es otra cosa que una tarjeta de papel o cartoncillo blanco, y ya podemos ver y describir todas las características claramente de la huella labial y la forma de tomar la impresión del imputado o del detenido para cotejarlas y establecer si se trata de la misma persona o no. Sería también colocándole algún colorante sobre los labios y plasmándolo en una tarjeta de trasplante. Y ya tuviéramos, o ya tendríamos, perdón, el sujeto testigo y el sujeto problema para realizar la comparativa. Estamos hablando de que tendríamos la huella que se levantó de una ventana de un domicilio donde ocurrió un homicidio. Y tenemos a una persona detenida. ¿Cuál es el sujeto testigo y cuál es el sujeto problema? Hemos venido hablando mucho acerca del sujeto testigo, del sujeto problema. El sujeto testigo es esta persona o esta información de la cual se pudiera decir se tiene identificada a la persona. Un sujeto testigo es un expediente clínico ontológico. Un sujeto testigo es una persona, suponiendo que estamos tratando de cotejar una mordida. Son los datos de los cuales tenemos conocimiento, vaya, de quién se trata. El sujeto problema no. El sujeto problema es esta cuestión, esta cosa, este cadáver, esta mordida, esta huella a la cual tratamos de identificar. Relacionar con una persona para establecer que se trata de ella o no. En este caso, el sujeto problema sería la huella labial encontrada en la ventana del domicilio y el sujeto testigo, ese sería el sujeto problema. Y el sujeto testigo sería el imputado, la persona que se encuentra detenida, porque a final de cuentas esa persona está identificada. Entonces, relacionando la huella labial con la de su boca, estaríamos identificando también la huella labial que se encontraba en la ventana, ¿no? De quién se trata esa huella. Bien, vamos a comenzar. La queiloscopía no es otra cosa que el estudio y la clasificación de las configuraciones de los labios. Nos muestra una serie de líneas que corren en diferentes sentidos. Se habla de lo que es la dirección de las comisuras y el grosor de los labios para clasificarlas. La queiloscopía tiene un origen griego, keilo o keilos, labio, copios, copein, observar, explorar. Y de ahí que sea keiloscopía. Y va a tener un campo de acción o de aplicación en cadáveres, en estudio de identificación y en personas sometidas a fichaje por control y como profilaxia a problemas de identificación posterior. También les he hecho mucho énfasis en determinadas actividades que se realizan en lo que es la odontología forense en cuanto al fichaje por control y profilaxia a problemas de identificación posterior. ¿Alguien que me pueda decir a qué se refiere eso?
profilaxia a problemas de identificación posterior. La profilaxia a problemas de identificación posterior se refiere a toma de registros de determinadas características, por ejemplo, en la rugoscopía, bueno, una ficha rugoscópica, tener registro de lo que son las arrugas palatinas, en el caso de la queiloscopía, de las huellas labiales, tener un registro de esas características de quién, de personas cuyas actividades u oficios ponen en constante riesgo a la persona de determinados accidentes como accidentes como quemaduras, accidentes. Bueno, tener este tipo de características registradas en una base de datos, tal vez no a nivel de una población, de una ciudad, ¿no? De una colonia, de un fraccionamiento, pero sí de determinadas empresas que tengan, por ejemplo, de una base de bomberos, de una tripulación de determinadas aerolíneas, tener este tipo de información de sus empleados proporciona, si fuera necesario, mayores herramientas para una futura o necesaria comparativa con fines de identificación. A esto nos referimos como control y profilaxia a problemas de identificación posterior. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Gracias, Yareli. Bien. Como parte de la historia del uso, aplicación o incluso desarrollo de la quiloscopía, en 1902 fueron descritas por primera vez por el antropólogo Fisher, R. Fisher. En 1932, Edmond Locard, un criminalista, recomienda su uso para la identificación de personas. En 1950, Lemoyne Snyder es considerado el padre de la quiloscopía. También lo propone de acuerdo a las características que tienen los labios como medio de identificación. A la par, en 1950, un par de japoneses, Yasuo Tsushihashi y Kazuo Suzuki, inician estudios referentes a lo que es la queiloscopía. En 1960, Martín Santos realiza una clasificación, partiendo de que son los inicios, ¿no?, del estudio de la queiloscopía como tal, y más con fines de identificación. En 1971, los mismos japoneses, Yasuo Tsushihashi y Kazuo Suzuki, realizan un estudio en gemelos univitelinos y establecen que no van a manejar surcos iguales. Y vamos a encontrar variedad de clasificaciones de acuerdo al autor que las esté desarrollando. Suzuki y Tsushihashi van a, bueno, es la clasificación que vamos a ver a continuación. Me parece una de las más sencillas a la hora de identificar lo que son los surcos labiales y de plasmarlos en una ficha y poderlos documentar por escrito. Van aparte de... Perdón, estoy leyendo un mensaje de una de sus compañeras. Ok, Alejandra, gracias. Les decía, aparte de manejar lo que son las características particulares de los surcos, va a tomar otros datos en cuenta de los labios, como es la dirección de las comisuras, si estas van hacia arriba, están de forma horizontal o corren hacia abajo.
El grosor de los labios, si son delgados, medianos o gruesos. Ya les había hablado de un informe que se realiza en las áreas de identificación que se llama microreseña. Lo elaboran los médicos y personal a cargo del área de identificación. A mayor o menor especificación de acuerdo de quién se trate, quién lo elabora. Y en la microreseña se ponen o se describen características generales de una persona, como lo son características naturales básicas, ¿no? Como lo es el color del cabello, el tipo de cabello, los labios, señas particulares, tatuajes, perforaciones, prótesis y demás. Bueno, en ese tipo de documento, que es una descripción del cadáver, en cuanto a los labios, se marca el grosor de los mismos, si son delgados, medianos o gruesos. Y hasta ahí, no se ahonda más en el tema. ¿Alguna característica particular que pudiera tener alguno de los labios? Una cicatriz, una perforación, bueno, pues ya se marca ahí. Pero hasta ahí parte o termina la descripción de los labios en este tipo de documentos. En cuanto, bueno, regresando a la clasificación de Suzuki y Sushihashi, perdón, vamos a ver que clasifica de acuerdo al tipo 1, subtipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos tipos van a ser dependiendo de qué tipo de línea sea y qué tanto abarca. En el tipo 1 y el subtipo 1. En el tipo 1 va a ser una línea vertical que recorre el labio en su totalidad, en sentido vertical. El subtipo 1 es una línea que recorre parte del labio, no abarca la totalidad del labio. El tipo 2 va a ser una línea o surco ramificada. El tipo 3 van a ser unas líneas más entrecruzadas. El tipo 4 va a ser una tipo red. Y el tipo 5, bueno, van a ser otra clase de surcos que no entren dentro de la clasificación anterior. Estas se van a plasmar de acuerdo al número que se les asigne, el número romano. En 4 cuadrantes vamos a dividir los labios en 4 cuadrantes. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Y colocar asignando un valor numérico a las líneas que se puedan encontrar en cada cuadrante. Aquí les puse una imagen que procura ser más grande de las líneas donde se pueden apreciar las líneas, ¿no? Y las completadas en forma de X, en forma de red o reticulares, o algunas variaciones como unas punteadas. Bueno, esas precisamente por el tipo de forma que tienen, no tienden a abarcar la totalidad del labio. De ahí que no se describan como completas o incompletas. ¿No? Las horizontales y verticales, esas pudieran ser completas o incompletas. Las demás, como lo son las bifurcadas en forma de X, en forma de red, o las punteadas, esas simplemente van a ir de acuerdo a la forma que tienen, no a la superficie que abarque. Y se van a marcar cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Esta vía de identificación, la vía de identificación en cuanto al uso o aplicación de la keiloscopía va a ser meramente comparativa, keiloscópicos, alguna descripción, alguna fotografía, alguna impresión de las huellas labiales sometidas a fichaje por control y como profilaxia a problemas de identificación futuros. Les decía, no hay un banco de datos para donde tengamos registrados, necesitamos un sujeto testigo para poder realizar una comparativa, al igual que lo hacemos con la comparativa dental cuando tenemos un expediente clínico ontológico previo, al igual que lo hiciéramos con una ficha rugoscópica, al tener previamente
registrada precisamente la ficha, o bien tal vez tenemos como sujeto de estudio un cadáver que se encuentra quemado, pero que aún conserva el árbol donde se encuentran prótesis, ¿no? Y pudiera ser que la prótesis total superior tiene, derivado de la impresión que en su momento se tomó, algunas características de las hojas paladinas. Entonces, pudiéramos realizar una comparativa de esa forma. De esa forma, a lo que voy es que es comparativa. O que en el lugar de los hechos se encontrará, por ejemplo, cristalería, alguna copa, algún vaso con alguna huella labial. La levante el criminalista y se la haga llegar por medio de embalaje y cadena de custodia al odontólogo, haya un imputado, haya un detenido, el odontólogo tome el registro de la huella labial del mismo y pueda realizar una comparativa. De esta forma, pues estaríamos haciendo uso, es la keiloscopía. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? No, doctora. Gracias, Abril. Bien. Bien. Otra cosa que vamos a abordar rápidamente es la marcación de prótesis. La marcación de prótesis no es otra cosa que la anotación de los datos del paciente portador de una prótesis y si se tiene el dato del cirujano dentista que la realizó. ¿Dónde la vamos a utilizar o aplicar? En personas sometidas igual a fichaje por control y como profilaxia a problemas de identificación posterior. Idealmente a todo paciente portador de prótesis dental, cosa que sí se tiene porque normalmente el hecho de portar una prótesis, ya sea total, parcial, fija o removible, va a ser de registro en un odontograma y por lo tanto figurar en un expediente clínico dental. Así que estos datos sí se van a tener y cuando tuviéramos a la inspección un cadáver que portara una prótesis, pues vamos a tener estos datos para posible comparativa. Igual si nos viéramos en la situación en la que tenemos una persona que tiene lesiones de mordedura y pudiéramos determinar o poder apreciar ciertas características que corresponden a la prótesis que portara el imputado. Entonces, relacionarlas sería muy útil para la carpeta de investigación. Entonces, de ahí la importancia de registrar o tener conocimiento de la prótesis que pudiera portar determinada persona. Y la vía de identificación va a ser comparativa, ¿no? Tenemos que tener un registro previo de la misma para poder establecer que la persona que tenemos como sujeto de estudio o sujeto problema se trata o corresponde con la del sujeto testigo, que es aquel documento, aquel expediente clínico o aquella persona que en su momento o en vida estuvo identificada como Pedro Pérez, portaba determinada prótesis. Va a ser una vía de identificación comparativa. Aquí les puse una imagen, me pueden decir que alcanzan a apreciar en general, ¿no? Todo lo que vean. Samantha. Aguilera Rodríguez Samantha. Ok. Abril. Está fracturada, doctora, ¿Fracturada qué? la prótesis. Exactamente, hay una prótesis y efectivamente tiene una fractura. Gracias. Ah, ¿Abril? Mandé. No, la persona que comentó. Sí, soy yo. Gracias, sí. Así es. Tiene una prótesis y está fracturada. Ok.
Ajá, así es. Hay una fractura en una prótesis superior. Zaira Caricia, Sí. ¿qué más puedes ver? También se ve como un poco de desgaste en la prótesis superior y los dientes anteriores y inferiores como que se ven más arriba respecto al plano cruzado. Ok, gracias, Zaira, en los dientes de los adyacentes. Gracias. ¿Quién más? ¿Algo más? Álvarez. Álvarez. Yareli. Sí, doctora. ¿Qué más alcanzas a ver, Yareli? Pues igual que la prótesis inferior, que la parte posterior también está como fracturada. Ok. Gracias. Ya Yareli nos hace la observación de una prótesis inferior. Ok, de acuerdo, no sea el dispositivo en el que lo vean, y entiendo que la calidad de la imagen también pudiera distorsionar o no alcanzar a identificar si efectivamente se tratan de dientes naturales que se encuentran fuera del plano cruzal o elevados respecto del plano cruzal, o que se trate de una prótesis. Pero sí, efectivamente hay una prótesis inferior. Valeria, Jocelyn. ¿Está? Ajá. Jocelyn, ¿qué más puedes ver? Tal vez no solo encaminado a lo dental, ¿eh? Algo que veas alrededor. Pues, no sé si sean gusanos. Ajá, exacto, Jocelyn. Hay gusanos, lo cual, o por lo cual podemos ver que es un cadáver que se encuentra en avanzado estado de descomposición. Bien, sí, aquí podemos ver en estas imágenes una placa o una prótesis superior, una prótesis inferior, podemos ver la fractura en la superior, podemos ver presencia ya de gusanos, no sé si lo alcancen a ver, pero lo poco que se alcanza a ver de labios y carrillos ya tiene una coloración que no corresponde a un tono de piel, sino al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Y podemos ver ya retirada lo que es la prótesis, podemos ver la parte superior edéntula, podemos apreciar igual la coloración del tejido, cómo se ve el paladar, la presencia de gusanos en boca. Aquí ya se retiró la prótesis inferior, podemos ver los dientes que aún soportan la prótesis. Podemos ver la coloración y el grosor que hasta el momento toma la lengua, los carrillos, el color de la piel y aquí superior, removible. No. Podemos ver que también efectivamente presenta una fractura que en su momento tal vez fue subsanada o reparada muy probablemente en casa. Luego suelen usar de forma muy útil la cola loca. Se vuelve o la utilizan como una reparación temporal que, bueno, puede llegar a durar cierto tiempo, ¿no? Podemos ver también la prótesis ya retirada inferior, podemos ver que es una prótesis parcial removible, podemos ver ganchos metálicos, cuáles son las piezas que viene a suplir,
Los ganchos, bueno, en qué piezas pudiéramos hacer también referencia en qué pieza se apoya. Y todo esto lo estaríamos registrando en el identoestomatograma. Hablábamos sobre o se registran por escrito las características bucodentales normalmente de un cadáver, ¿no? En este formato estaríamos plasmando toda la información que pudiéramos recabar acerca de las posibles prótesis que se encontraran en la boca, especial o particularmente de un cadáver, ¿no? Por si nos pudieran proporcionar el expediente clínico de alguien pensando que se tratara de esa persona, a la hora de realizar la comparativa dental, tener estos elementos, porque si bien podemos ver ahí que ya no cuenta con piezas, entonces, ¿cómo vamos a realizar una comparativa dental sin dientes, no? Entonces, el hecho de que haya una prótesis nos puede dar la pauta para establecer que se pudiera determinar o tratar de determinada persona, ¿no? Y muchas veces las comparativas que vamos a hacer no van a identificar, pero van a descartar. Entonces, el hecho de que se tenga la certeza que no es determinada persona también apoya o aporta en las carpetas de investigación. Y con eso estaríamos concluyendo con lo que es keiloscopía y con lo que es marcación de prótesis. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna queja? ¿No? No, doctora. Ok, gracias, Celeste. Bueno, vamos a pasar lista para concluir. Acuña Sedano Benjamín. Zaira Aguilera. Presente. Eduardo Aguirre. Leslie Alejandre. Yareli Álvarez. Mario Barajas. Presente. Nadia Barrera. Presente. Presente. César Cárdenas. Presente. Rosario Corona. Carolina Escalante. Venecia Flores. Jorge Galindo. Presente. Oscar García. Presente. Presente. Yanira Gómez. Presente. Alejandra. Lisbeth Gómez. Oh, sí, creo que Alejandra ni. Ok. Alejandra. Presente. Yara Guerrero. Presente. Luis López. José Presente. López. Odalis Machado. Presente. Kenny Presente. Martínez. Brian Martínez. Presente. Jocelyn Mendoza. Presente. Valeria Paniagua. Froilán Rodríguez. Itzel Rodríguez. Presente. Brian Rodríguez. Dafne Salas. ¿Itzel Rodríguez estaba? Sí. Ok. Y Froilán Rodríguez. No. ¿Y Karina Ramírez? Valeria Paniagua. Ok. Bien. Dafne Salas. Roberto Sánchez. Presente. Mariana Sandoval. Presente. Celiatzira Sandoval. Presente. Miguel Valenzuela. Arlet Vázquez. Presente. Jesús Eduardo Verdugo. Luis Villa. Presente. Arlen Villalpando. Presente. Quetzalín. Ok, Quetzalín. Listo. Ángela Priscila. Presente. Yaret Zúñiga. No sé, Yaret. Ok. Bien.
Si no hay nada más que agregar, nos vemos mañana. Ya quedó que salió. Gracias, doctora. A ustedes, que pasen buenas noches.